Muy bien, hermanos, muy buenas noches, una vez más a esta siguiente sesión número 9 del curso de capacitación para servidores de la Misión Bíblica Bautista Dulos. El día de hoy vamos a considerar el tema del comportamiento ético en el ministerio, en el servicio, es decir, el uso de la ética y el comportamiento ético, cómo debemos comportarnos de la mejor manera dentro del servicio del Señor. Y para eso, como siempre, tenemos una frase, una idea, algo que nos ayuda, nos introduce a esta lección, y siempre se grafican en algunos dibujos sobre todo, ¿no? Esta pelea entre el angelito y el diablito, ¿no? Que dejan, que nos tratan de llevar por el buen camino o por el mal camino. Pero es una ilustración bastante básica y que sí tiene cierta razón, porque al final mucho de lo que hacemos en la vida y en el ministerio se basa en decidir si hacemos lo bueno o hacemos lo malo delante del Señor. Pero algo, lo que yo quiero llamar tu atención, es que si te das cuenta, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de que uno va creciendo, va avanzando en las cosas del Señor, uno se va dando cuenta de que la elección no es tan sencilla, ¿no? No solamente se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, sino que también en el ministerio y en la vida cristiana tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. Es decir, hay cosas que no necesariamente están prohibidas, están negadas o son incorrectas, pero sin embargo hay cosas que no aprovechan, que no edifican o que no ayudan a lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la obra del Señor. Entonces, como decíamos aquí en esta frase, en el ministerio debemos aprender a discernir no solamente lo bueno de lo malo, sino también ir más allá y aprender a discernir lo bueno de lo mejor, ¿sí? De lo mejor que Dios tiene para nosotros dentro de su obra. Otra frase que también es importante y que quiero traer a colación, porque tiene que ver con este tema, es esta frase. Bueno, es una frase del mundo, pero tiene algo de interesante, ¿no? La mujer del César no solo debe de serlo, sino debe de parecerlo, ¿sí? Y esta frase, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Hace referencia al hecho de que no solamente la ética se basa en el carácter, en la vida interior de una persona, pero que esa vida interior se tiene que exteriorizar, se tiene que ver, se tiene que evidenciar en nuestros actos y comportamientos públicos. Con mayor razón, una persona que está en el ministerio, que está de alguna manera sirviendo al Señor a la vista de muchas personas, tiene que tener mucho cuidado, no solamente de lo que es en su interior, pero también tiene que tener cuidado de sus actos, de su comportamiento, de su testimonio, de sus palabras. Muchas veces usamos esta frase para tratar de disculparnos y decir, Dios conoce mi corazón, ¿no? No me juzguen, Dios conoce mi corazón. Y sí, eso es una verdad, pero es una media verdad, porque es cierto, Dios conoce mi corazón, pero eso no significa, no me da licencia a mí para yo comportarme entonces de cualquier manera y no pensar que los hermanos me van a juzgar, que los hermanos van a evaluarme o que los hermanos van a de alguna manera pues tener algo que decir con respecto a mi comportamiento, ¿no? La mujer del César tiene que serlo y parecerlo. El creyente, el servidor del Señor, no solamente tiene que ser un servidor del Señor, tiene que parecerlo en su comportamiento, en sus palabras, en su manera de vivir, hasta en su manera de vestir. Tenemos que ser y reflejar ese llamamiento, ¿no?, que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios lo dice de una mejor manera. 1 Timoteo 4, del verso 12 al 15. Es un pasaje que estoy seguro todos nosotros conocemos. Lo hemos escuchado más de una vez. Y yo personalmente lo he usado muchísimo, lo he predicado varias veces, lo he enseñado varias veces, porque considero que es una enseñanza fundamental y básica que como creyente tenemos que tener. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Leámoslo primero. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, en la lectura, perdón, la exhortación
en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, aprovecha, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces acá hay algo que yo quiero llamar, sobre lo cual quiero llamar la atención, ¿no? Y lo he subrayado en rojo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, no te tengan en poco, dice Pablo a Timoteo. Y una de las razones por las cuales nos pueden tener en poco es justamente las mismas razones por las cuales Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en estas áreas. Palabras, en tu conducta, en el amor, en el espíritu, la fe y la pureza. Porque son áreas en las cuales de manera específica un joven tiene problemas, tiene luchas y por ende al no vivir de la manera adecuada como el Señor quisiera que vivamos en esas áreas de la vida, podemos ser tomados en poco, podemos ser tomados simplemente como una persona que realmente no está viviendo el cristianismo en serio, como una persona que realmente no está comprometido, que no está esforzándose con su llamado. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Porque hay la tendencia, tenemos todos esa tendencia de evaluar, y evaluamos por nuestros ojos, evaluamos por lo que oímos, evaluamos por lo que vemos, ¿verdad? Todo el tiempo, hermanos, usted y yo estamos haciendo juicios de valor. Una persona se para a predicarnos, inmediatamente hacemos un juicio de valor. Esa persona es confiable, esa persona tiene una buena doctrina, le conozco, conozco su testimonio. Si no conozco su testimonio, si yo no tengo un buen ejemplo de esa persona, si yo he visto anteriormente cosas en esa persona que no me dan confianza, entonces inmediatamente yo voy a poner una barrera, voy a hacer un juicio de valor sobre esa persona. Y no estamos diciendo que todo el tiempo tenemos que estar juzgando a las personas. Lo que estoy diciendo es que es una reacción natural. Hacemos juicios de valor. Se nos acerca una persona, nos toca la puerta, abrimos la puerta y vemos, inmediatamente hacemos un juicio de valor. Esa persona está vestida, cómo se nos acerca, nos habla. Si una persona viene con una intención un poco extraña o vestido de una manera diferente, la reacción natural nuestra es tener un poco de cuidado. Entonces, no quiero ir al punto de que a veces podemos hacer acepción de personas o podemos juzgar a las personas por su apariencia. No quiero entrar en ese tema porque ese es otro tema. Lo que estoy hablando aquí es de hacer juicios de valor de las personas. Escuchamos a una persona hablar y decimos, uy, calladito te veía más bonito, ¿no? Porque ya empezaste a hablar y ya me di cuenta que de repente no tenías tanta cultura, no tenías tanto entendimiento, o de repente no piensas bien las cosas. Entonces, hacemos juicios de valor de las personas y eso también es real en el ministerio. Tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos, que vivimos, cómo nos comportamos, porque eso de todas maneras va a influenciar en la manera como otros nos ven e incluso en las oportunidades que podamos tener de ministerio, las oportunidades que podamos tener más adelante en la obra del Señor. Es importante. Nuestro crecimiento, nuestro aprovechamiento, nuestra madurez, lo que somos nosotros como creyentes, eso debe ser evidente a las demás personas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Te estoy hablando de esto porque la ética cristiana debe ser la base sobre la cual toda una vida de servicio se puede y se debe de construir. Siempre les he dicho a los hermanos, tengamos presente, vivamos de tal manera que nadie tenga que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Tú eres tal, yo te he visto haciendo esto, yo te he visto haciendo aquello. Que nadie tenga por qué hacer eso, que no tengan ninguna forma de cual poder acusarnos o poder de alguna manera señalar alguna falta en nosotros. Y esto sucede cuando tenemos una sólida base ética, una sólida base de carácter y de convicciones. Usted recordará en el libro de Daniel, los enemigos de Daniel querían acecharle, querían oponerse, querían destruirlo, pero no podían, dice la palabra, porque en todo lo que le buscaban, en todos los asuntos que buscaban, no encontraban ninguna falta. El hombre era intachable, es decir, no tenía nada, ninguna mala actitud, ningún mal comportamiento, ninguna mala decisión de la cual los enemigos pudieran tomar para aprovecharse y poder acusarle. De eso estamos hablando. Daniel es el ejemplo de una persona que vivió bajo sólidas convicciones eh, cristianas, claro, bajo sólidas convicciones bíblicas,
toda su vida, toda su vida. Y eso es justamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es la ética cristiana? ¿Cómo la entendemos? ¿Sí? Este mundo ha distorsionado el significado de la ética y básicamente considera la ética como lo que es aprobado por la mayoría, ¿no? Independientemente de si está bien o no. Básicamente porque los conceptos de bien y mal han sido relativizados, ¿no? Y ahora, si a la mayoría le conviene que el aborto sea legal y está bien, entonces es bueno y es algo que se debe hacer. No porque haya un criterio moral, un criterio absoluto, sino simplemente porque la mayoría lo... Entonces, y eso es peligroso. Esa es una ética relativista, una ética situacional, una ética convenida. Lo que queremos nosotros definir y tener claro en nuestra mente es qué es la ética cristiana. La ética cristiana, hermanos, es el conjunto de principios morales derivados de la palabra de Dios por los cuales el Señor desea que vivamos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una ética situacional, entre una ética, llamémoslo así, humanista, o una ética relativista, a la ética cristiana. Nosotros sí somos o creemos en un sistema absoluto de valores. ¿Qué significa? Que los valores son los mismos, así usted vaya a una iglesia en Rusia, o vaya a una iglesia en Tailandia, o vaya a una iglesia en Marte. Es una iglesia cristiana y está basada en la palabra del Señor. Tenemos los mismos valores, tenemos los mismos principios, las mismas cosas que están bien en cualquier lugar, y las mismas cosas que están mal en cualquier lugar. No nos regimos por principios de un país, de una nación, de una persona, sino por principios derivados de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre una ética cristiana y cualquier otro tipo de éticas. Ahora, la ética cristiana, hermanos, no solamente es un conjunto de reglas y de normas para que las conozcamos. No, es un conjunto de reglas y normas por las cuales el Señor desea que vivamos, que las apliquemos a nuestras propias vidas. Entonces la ética cristiana, hermanos, debe ser dinámica, debe ser aplicable a nuestras vidas. Vamos a entrar un poquito más en detalle de esto. Un buen pasaje que nos habla acerca de esto, hermanos, del conjunto de principios que se desprenden de la palabra por los cuales Dios quiere que nosotros vivamos, es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo número 8, dice lo siguiente, y lo leo. Si pues, dice Pablo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la primera parte del texto bíblico. Mira hacia arriba, dice Pablo. Centra tu mirada no en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales, en Dios, en su palabra, en su carácter, en su persona, en sus principios, en su manera de ver la vida, una cosmovisión cristiana. Mira a Cristo, mira a Dios. La consecuencia de hacer eso, la consecuencia de poner mi mirada en las cosas de Dios y establecer un sistema de pensamiento y de valores centrado en la palabra de Dios, la consecuencia práctica de eso es hacer pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces, es lo que le decía hace un momento. La ética cristiana no solamente es un conjunto de principios que yo conozco para aumentar mi bagaje cultural. Es un sistema de principios por los cuales Dios quiere que yo viva y que me van a dar una dirección en mi vida. Entonces, si yo incorporo este sistema de pensamiento cristiano, bíblico, a mi mente y a mi corazón, eso me va a llevar en una dirección. La dirección de echar atrás, dejar a un lado
estas cosas que Pablo menciona, fornicación, impureza, malos deseos, idolatría, pero no solo esto, que son cosas o pecados que están en mi interior, que me afectan a mí, sino que Pablo también dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, la ética cristiana, hermanos, no solo debe de afectar mi vida personal, tiene que afectar incluso mis relaciones con los demás, la manera como yo me relaciono con las demás personas, la manera como yo vivo, la manera como yo pienso, la manera como yo actúo y la manera como yo me conduzco a lo largo de esta vida. A lo largo de esta vida. Justamente muchos de los problemas que la iglesia cristiana vive es por consecuencia de una ética no cristiana. ¿Sí? Ejemplos. Hace un tiempo atrás escuché la historia de un líder, ¿verdad? De un líder que creó una empresa de inversiones, cosas así. Compartió este negocio con los hermanos de la iglesia, les prometía altos intereses, ganancias, los hizo parte de la empresa, se llevó todo el dinero y se desapareció. Los estafó, en pocas palabras, ¿no? Los estafó. Conozco una historia, por ejemplo, de un hermano que cayó en pecado de fornicación, no solo una vez, varias veces, y sigue hasta el día de hoy siendo parte de su ministerio de música, de su iglesia, tocando, y nadie le dice absolutamente nada. Así, hermanos, hay muchísimas historias. Hermanos que son disciplinados en una iglesia, pero se van a otra iglesia sin cumplir la disciplina. Hermanos que estafan, hermanos que deben por acá, deben por allá, deben por todos lados, y tienen un mal testimonio de las personas, porque no pagan sus cuentas. Hermanos que han dividido una iglesia, no les gustó su iglesia y luego se salieron y empezaron otra iglesia, se autonombraron pastores de esa iglesia y empezaron una obra sin que nadie les dijera ni los enviara. Y muchos y muchos y muchos casos así hay que podemos encontrar. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Y hermanos, mucho tiene que ver, vuelvo a repetir, que no tenemos una ética cristiana, sino tenemos una ética situacional, una ética mundana, ¿no? De este mundo, un sistema de valores distorsionado. Es decir, hablamos de Cristo, cantamos canciones cristianas, vamos a la iglesia, pero realmente no tenemos nosotros en nuestro interior un sistema de valores cristianos. Porque si tenemos un sistema de valores cristianos, un sistema de principios bíblicos, eso nos lleva en una dirección. Y la dirección, como usted lo ve en Colosenses 3, es una dirección hacia la santidad, hacia la obediencia, hacia las cosas adecuadas, correctas delante del Señor. Entonces, el gran problema, vuelvo a repetir, es que no estamos desarrollando una ética cristiana. Mire este pensamiento, me gusta. Todos nosotros somos especialistas en ética. Todos nos enfrentamos a preguntas éticas y estas preguntas son de gran importancia. Como cristianos, sabemos por qué esto es así. Vivimos nuestros días en la presencia de Dios. Y este Dios tiene preferencias. Dios desea que vivamos de cierta manera, mientras Él desaprueba otras formas de vivir. Aunque cada quien vive delante de Dios, muchas personas o son ignorantes de esto o eligen ignorar esta situación. Como cristianos, por el contrario, nosotros admitimos nuestra posición delante de Dios. Sabemos que somos responsables aún de un Dios santo. ¿Sí? Hay un concepto que los reformadores enseñaban
y era lo siguiente: nosotros vivimos en la presencia de Dios, ¿no? Como decía el profeta Elías, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. El creyente entiende que vive en la presencia de Dios, que todo lo que el creyente hace durante todo el tiempo de su vida lo hace en la presencia de Dios. Por eso para los reformadores no existía una diferencia entre secular y sagrado. Para los reformadores, hermanos, todo lo que el creyente hacía era en la presencia de Dios. Este concepto de diferencia entre lo secular y lo sagrado es un concepto que realmente es más moderno y que hace una diferencia y que minimiza lo secular y enaltece lo sagrado, ¿no? Lo aparentemente sagrado. Entonces decimos en nuestro sistema de pensamiento, no, mi trabajo no es tan importante, la obra es más importante. Y despreciamos el trabajo, y en nuestro trabajo mentimos, robamos, somos impuntuales, somos ociosos, no cumplimos lo que tenemos que hacer por lo que nos pagan. Y decimos, no, porque esto es despreciable, ¿no? Esto no importa. Lo que importa es lo espiritual, lo que importa es la obra, lo que importa es el ministerio. Y no es así, no es así. Pablo enseña una ética de trabajo y él dice claramente que aún los siervos, ¿no? Aún los hombres que trabajan bajo sus amos, sirven a Cristo y de Cristo van a recibir la recompensa. Entonces, entender este concepto de que vivimos en la presencia de Dios significa entender que todo lo que usted hace y yo hago, lo hacemos bajo el escrutinio de Dios para su aprobación o desaprobación y para su gloria o su vergüenza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder tener una ética cristiana sólida es entender, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios. Y por ende, a todo lo que hacemos tenemos que ponerle empeño, tenemos que ponerle ganas, tenemos que hacerlo de la manera correcta, como manda la Biblia, para la gloria de Dios. Entonces, cuando rompemos en nuestra mente ese mito, una diferencia entre lo sagrado y entre lo secular, entonces, hermanos, empezamos a entender la importancia, ¿sí? La importancia de incorporar esta mentalidad cristiana a cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, lo hacemos en la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos un trabajo secular, lo hacemos en la presencia de Dios, tenemos que dar testimonio igual. Cuando nosotros nos dedicamos a cualquier tipo de actividad, por más mundana, ¿no? Más corriente, más común que parezca, lo hacemos en la presencia de Dios. Entonces, un comportamiento ético empieza por entender, hermanos, que si yo no soy un fiel servidor en mi propia casa en primer lugar, difícilmente lo voy a hacer en la iglesia. Difícilmente lo voy a hacer en la iglesia. Nosotros hacemos diferencias, Dios no. Para Dios todo es servicio a Él, todo. Lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestras empresas, en nuestro negocio, en la iglesia. Todo es servicio a Dios. Yo no puedo, porque a veces oscilamos entre los dos extremos. Me dedico a mi negocio, me dedico a mi empresa, me dedico a mi trabajo, ahí doy lo mejor de mí, pero porque estoy persiguiendo una motivación más egoísta, mi propio beneficio personal. Pero cuando hablamos de ministerio, de servicio al Señor, pues realmente no me esfuerzo. No hago lo mejor de mí. Eso está mal. Pero también está mal el otro extremo. Cuando en el ministerio doy lo mejor de mí, me esfuerzo, doy todo lo mejor, pero en un trabajo secular, en un negocio, en mi propia casa, pues no me interesa decir, lo tengo abandonado, lo hago de mala manera, lo hago sin ímpetu, sin deseo, también está mal, porque todo es servicio al Señor. Un fiel servidor del Señor entiende entonces que todo el tiempo está sirviendo y todo el tiempo tiene que hacerlo, no para la evaluación del hombre. Recuerda que los hombres siempre hacemos juicios de valor, pero el juicio de valor que más nos importa en todo caso es el del Señor, ¿no? Como alguien por ahí decía, nosotros somos como actores que actuamos para una sola audiencia, ¿no? Para un solo público, una sola persona en esa audiencia, Dios, ¿no? Pablo lo dijo también de una manera muy similar en el libro de Gálatas.
¿no? ¿Acaso yo quiero agradar a los hombres? Dice Pablo. Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, ¿no? Entonces Pablo deseaba con todo su corazón agradar a Dios. Pablo deseaba agradar a Dios. Y esa debe ser la motivación que debemos tener usted y yo. ¿Qué áreas importantes deben ser afectadas por la ética cristiana? Vuelvo a recapitular, la ética cristiana es este sistema de principios y valores basados en la palabra de Dios que nos señalan el camino por donde tenemos que andar y la vida que debemos de vivir. Nuestra mentalidad tiene que ser renovada, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, ¿no? Pablo decía en el libro de Filipenses, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de ser bien nombrado, dicen esto pensad. Entonces nuestra mente en primer lugar tiene que ser renovada si queremos tener una ética cristiana verdadera, ¿sí? Porque recuerda usted que todas las decisiones que nosotros tomamos pasan por nuestra mente. Si bien es cierto, hay muchas decisiones que tomamos inconscientemente, las decisiones más importantes de nuestra vida no deberían ser inconscientemente, ¿verdad? Deberíamos de pensarlas. ¿Y cómo la pensamos? ¿Cómo filtramos ese pensamiento? Lo filtramos a la luz de nuestras convicciones, de lo que nosotros pensamos que es correcto y que es incorrecto. Entonces, para una persona, hablando de una manera más práctica, para una persona que no tiene un sistema de valores, una ética cristiana sólida, de repente, recibir coimas en el trabajo, no lo ve mal, porque dice, bueno, lo que nadie se entera, nadie le molesta, es para mí, no lo voy a usar en nada malo, recibe una coima. Porque esa persona no tiene un sistema de principios y valores sólido. Para esa persona cambiar no le genera ningún problema, pero está mal. Si usted lo analiza a la luz de la palabra de Dios, está mal, es pecado. Pero hay personas que aún sabiendo que es así, tienen otro sistema de pensamiento. Otro ejemplo. Para una persona, un cristiano, por ejemplo, ¿no? Está casado, tiene problemas con su esposa y dice, ¿sabes qué? Me divorcio. No tiene un sistema de valores cristiano, bíblico, sólido, porque en la ética cristiana, bíblica, sabemos que el divorcio está mal. No es algo que, no es una opción para el creyente. Pero para una persona que no tiene un sistema de valores bíblico, su sistema de valores es según su conveniencia, dice, no, es que no me conviene estar con esa mujer. Me molesta, me fastidia, no puedo vivir tranquilo, no, me divorcio. Entonces, ¿por qué vemos tantos divorcios en la iglesia, separaciones, rompimientos, robos, estafas, chismes, y X, Y y Z, comportamientos pecaminosos en las iglesias? Porque los creyentes que las cometen no tienen un sistema de valores sólido, no tienen una ética cristiana. Entonces, lo primero que tenemos que preocuparnos, hermanos, es nuestra mentalidad. Estamos teniendo una mentalidad sólida, estamos teniendo una mentalidad bíblica, estamos teniendo una mentalidad que define claramente qué es lo bueno y qué es lo malo, porque esto determina nuestras convicciones. Ese es el segundo punto. ¿Qué son las convicciones? Son las cosas no negociables para usted. Entonces, para mí, en mi sistema de valores, en mi ética cristiana, bíblica, adorar a Dios es importante. Porque Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. En mi ética cristiana de valores y de pensamientos, mi ética de valores y de pensamientos me dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás, porque Jehová tu Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que ellos hay en 6 días y el 7º descansó. Entonces, en mi sistema de pensamiento, en mi ética cristiana, yo digo, no, el día de reposo, el día del Señor es un día no negociable, es un día que yo estoy convencido que yo tengo que estar en la iglesia, sirviendo al Señor, adorando, leyendo la Biblia, haciendo las cosas que a Dios le agrada, evangelizando, meditando en su palabra. Una persona que no tiene esa ética cristiana, bíblica en su corazón, en su mente, simplemente dice, bueno, el domingo voy a la iglesia si puedo, pues si puedo, no. Y si no puedo, no. No tiene una convicción bíblica.
Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos desarrollar en el discipulado son convicciones. No queremos solamente informar a una persona acerca de las cosas que debe hacer ahora como creyente. Queremos que esa persona absorba, cambie su mentalidad, absorba y tome ahora nuevos, se apropie de nuevos principios y viva por ellos, los convierte en convicciones. Porque cuando se vuelve convicción en mi vida, yo ya no necesito que alguien me esté empujando para decirme, Rubén, anda a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, es domingo, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ya no, porque es una convicción personal mía ya. Ya nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer porque es una convicción. Entonces muchos cristianos viven sin una convicción bíblica. No puedo decir que viven sin una convicción, porque todos tenemos convicciones de algún tipo, solo que no todas las convicciones son correctas. No todas las convicciones son correctas. Hay gente que ha muerto por sus convicciones, completamente equivocadas, pero estaban aferrados a ellas y murieron por esas convicciones. Lo que tenemos que tener son convicciones correctas, bíblicas, sólidas. Un muchacho que necesita, que se enfrenta, perdón, a este mundo, ¿verdad? De maldad. Se ve tentado por muchas cosas. Las chicas, la sexualidad, el dinero fácil, la presión de los amigos, las fiestas, el trago, el alcohol, el cigarro, la droga. Si ese muchacho no tiene una cosmovisión, no tiene una ética cristiana sólida en su vida, que se ha formado en su corazón, que se ha convertido en convicciones que marcan su vida, ese muchacho o muchacha va a resbalar rápidamente, va a resbalar y va a tomar decisiones equivocadas. Muchas veces los padres cometemos el error de prohibir simplemente, ¿no? Prohibir el comportamiento, pero no formamos una convicción en nuestros hijos. Cuando no formamos convicción en nuestros hijos, hermanos, basta que los padres desaparezcan, como dice ese refrán, ¿no? Basta que el gato salga para que los ratones hagan fiesta, ¿no? Pero ¿qué pasó con los amigos de Daniel, por ejemplo? Los amigos de Daniel estaban solos, no estaban sus padres ahí, no estaban sus maestros ahí, no había nadie, estaban solos. Pero en su soledad ellos tenían una fuerte convicción de no iban a adorar a un ídolo, ellos adoraban a Dios. ¿Por qué? Ese comportamiento de ellos nos dice mucho de los padres, aunque no conocemos a los padres de Sadrach, Mesach y Abednego, no conocemos a sus padres, pero sabemos por lo menos que eran buenos padres, que les enseñaron a sus hijos una ética bíblica, un sistema de principios y valores de temor a Dios, que se convirtieron en convicciones en la vida de estos muchachos y que marcaron su vida, marcaron su vida. Entonces el gran problema, hermanos, muchas veces del cristianismo es un problema, un dilema ético. ¿En qué está basada nuestras convicciones? Para que podamos decir, esto está bien o esto está mal. El gran problema de muchas iglesias es que enseñan un legalismo. Enseñan, no se hace esto, no se hace aquello, pero no explican por qué es que no se debe de hacer. Solamente son reglas, nada más, sin un corazón, sin una motivación. Y cuando el creyente no tiene una motivación correcta, eventualmente la va a quebrantar. ¿Por qué, por ejemplo, usted sirve al Señor? ¿Por qué está los domingos en la iglesia? ¿Por qué diezma? Nadie lo obliga. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué sirve al Señor? Porque usted tiene una convicción, porque usted ha desarrollado una convicción basada en el sistema de principios y valores que usted tiene como correctos. Cosas que usted sabe y dice, no, esto es lo que se debe de hacer. Y cualquier otra cosa es algo malo, es algo incorrecto. Pero no todas las personas tienen ese sistema de convicciones. No todas las personas tienen ese sistema de pensamiento. Y ese es justamente uno de los trabajos nuestros. Mostrarle a las personas el Evangelio de Jesús, pero sus implicancias para la vida diaria. El Evangelio de Jesús no solamente se trata de que yo hice una oración para ser salvo, no. Claro, es la obra de Dios por medio de la cual Él nos salva, por medio de la gracia y la fe en su nombre. Pero eso tiene implicaciones
prácticas. Y usted lo puede ver en las cartas. Usted ve el libro de Romanos, por ejemplo. Son 11 capítulos doctrinales, o 11 capítulos de una teología pura y dura, como se diría, y los demás capítulos son unos capítulos donde esa teología se aterriza a la vida práctica, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido hablar de la predestinación, no tiene sentido hablar de la elección, no tiene sentido hablar de las cosas doctrinales, de las maravillas del cielo, si eso no se aplica a mi vida, si yo no lo aplico, porque puedo tener una fe, como decía nuestro hermano Rubén el otro día, puedo tener una fe demoníaca, ¿no? Creo, pero sigo siendo un demonio. No he cambiado en nada. Mi vida sigue siendo la misma que cuando era un incrédulo, o casi la misma, ¿no? Y eso definitivamente, pues, no es a lo que el Señor nos está llamando. Nuestros valores que se demandan o se emanan de nuestras convicciones, una vez más, son cosas que practicamos porque creemos en ellas. Si yo estoy convencido de que servir a Dios es algo no opcional, sino es algo mandatorio en mi vida, entonces yo voy a practicar el valor de la responsabilidad. Yo voy a practicar el valor del compromiso. Yo voy a practicar el valor del sacrificio. Porque para mí es una convicción servir a Dios. Si para mí es una convicción el hecho de que Dios es el que me da todas las cosas para que yo las disfrute, que Dios es el dador y el proveedor, si para mí eso es una convicción, entonces yo voy a practicar el valor de la generosidad. Voy a dar a Dios de lo que Él me ha dado, voy a dar para su obra, voy a dar con mi diezmo y ofrendas, porque yo tengo la convicción clara de que el dinero no me pertenece a mí, que el dinero no me lo gané yo por mi linda cara, sino que es el dinero que el Señor me da en su gracia y misericordia. Entonces yo practico el valor de la generosidad. Si para mí es una convicción que el mundo está perdido sin Cristo, que la humanidad está yendo al infierno, yo voy a practicar el valor de la compasión. Oportunidad que tenga para compartir el evangelio, lo voy a hacer. No me voy a mantener impávido, indiferente ante la realidad de este mundo que se pierde. Voy a practicar el valor de la convicción, de la compasión, perdón. ¿Ves? Entonces, todo está encadenado. Todo es consecuencia de otra cosa. Es una persona que no tiene esta convicción de compartir el evangelio, no tiene este amor por las almas, es porque no tiene en su mente, eso no es una convicción. Porque no está basado en principios bíblicos. Y eso nos lleva a un testimonio. Usted tiene un sistema de principios sólido, bíblicos, centrados en la palabra, eso genera convicción en su corazón, eso le lleva a practicar valores, generosidad, compasión, responsabilidad, sacrificio, diligencia, excelencia, puntualidad. Eso eso construye un testimonio. A lo largo del tiempo, construye un testimonio. Ah, no, el hermano es puntual, es responsable. No, la hermana es bien fiel al Señor. Ella constantemente está siempre esforzándose en servir a Dios. Siempre está ahí. En todas las cosas que la iglesia hace, ahí está la hermana. Su familia la está dirigiendo bien, sus hijos los está criando en orden, están creciendo saludables los muchachos, su esposa está bien cuidado, o viceversa, ¿no? Su esposa está bien cuidada. Usted me entiende, hermanos, se construye un testimonio con el paso del tiempo, pero ese testimonio no es de la nada, ese testimonio viene de algo, viene de que yo que practico los valores. Pero esos valores tampoco no son gaseosos, no vienen de la nada, esos valores vienen de mis convicciones. Y esas convicciones no son puestas ahí por arte de magia, esas convicciones nacen a raíz de que tengo una base bíblica. Mi ética es una ética cristiana, bíblica, cristocéntrica. Se va construyendo una vida, un carácter, un testimonio. De eso es lo que estamos hablando. Si hay alguna duda de lo que estoy hablando, alguno queda claro, siempre pueden mandar un mensajito para poder aclarar algún punto que tal vez no quede claro, hermanos. Sí, por favor. La confianza y el carácter tardan años en construirse, pero se destruyen en un solo segundo. Cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué respetamos, por qué amamos, por qué admiramos a hombres de Dios que llevan años en el ministerio? ¿Por qué respetamos a hombres como John Stott,
¿Por qué respetamos a hombres como Charles Spurgeon? ¿Por qué respetamos a hombres como John MacArthur? ¿Por qué respetamos ese tipo de hombres? ¿Por qué? Porque son hombres que tienen años, de años, una vida, teniendo un testimonio consistente. Y muchos más, ¿no? Hay muchos más. Porque han construido un testimonio consistente a lo largo del tiempo. Eso no se puede comprar, hermano. Eso no se vende, no se regala. Eso se gana con el tiempo. Vuelvo a repetir, los hermanos hacemos juicios de valor. Todo el mundo hace juicios de valor. Y te ven a lo largo de los meses, de los años, viviendo una vida cristiana sólida, responsable, diligente, sobria, criando una familia en el temor de Dios, manejando un carácter sobrio, estable, en tus palabras, en tu carácter, en tus decisiones, en tu comportamiento. Eso va construyendo un testimonio. Entonces, cuando tú te paras a hablar, hay un respaldo de tu propia vida. Que la gente te escuche y dice, no, yo le escucho porque esta persona es una persona confiable. No es una persona que apareció de la noche a la mañana y que ni le conoces, o no es una persona que se oculta cosas, guarda cosas, esconde cosas. No. Justo ahorita tenemos una crisis política en nuestro país, ¿verdad? Y a cada momento salen cositas, ¿no? Ya le descubrieron una cosa a uno, ya le descubrieron otra cosa a otro, ya descubrieron un chat, ya descubrieron un correo, ya descubrieron una llamada. ¿Y qué es lo que la gente piensa? No hay confianza, ¿no? Yo no puedo confiar en tal ni en tal porque yo no sé qué cosas se esconderán. Yo no sé qué cosas dirán para las cámaras, pero qué cosas harán bajo la mesa. Porque mucha gente dice, sí, la democracia, la justicia, el compartir, bla, 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 pero la gente eso escucha y no le importa porque saben que es un discurso vacío, es un discurso hueco. Porque eso son solamente palabras que quedan bonitas para un reportaje, para una entrevista, para un artículo, pero a la hora de la hora son otros principios los que se manejan. La conveniencia personal, yo te doy algo que me das tú a cambio, yo gano pero tú también, ¿me entiendes? Otras cosas se manejan allí. Ya, los cristianos no podemos vivir así. Los cristianos no podemos vivir así. Yo no pudiera estar pastoreando si sé que los hermanos me están mirando y diciendo así, sí, qué bonito lo que dices, pero ¿y qué entripados tendrás atrás, no? ¿Me entiendes? O sea, cómo pudieras servir así? Temeroso de que en cualquier momento se te descubra algo. No, o sea, ese es un sistema en el que nosotros no podemos vivir así. Entonces, hermanos, una de las cosas en las cuales usted y yo tenemos que centrarnos y enfocarnos y preocuparnos es de construir confianza y carácter, y eso se hace con el paso del tiempo cuando practicamos valores que emanan de nuestras convicciones, que emanan a su vez de un sistema de valores y de principios sólidos. Entonces la pregunta es, amado hermano y hermana, ¿qué principios tiene usted en su vida? ¿Qué cosas son ese código de honor? Esos principios no negociables que usted tiene en su vida y sobre los cuales usted va a desarrollar su vida. Si no los tiene o no los tiene claro, preocúpese, porque eso es algo que tiene que estar de plano listo en su vida. Una de las cosas que yo aconsejo siempre, por ejemplo, a parejas que se van a casar o que están empezando una relación, por ejemplo, ¿no? Con miras obviamente al matrimonio, es que estén claros de que ambos cónyuges tienen las mismas convicciones, ¿no? Que ambos cónyuges aman a Dios, para ambos cónyuges la Biblia es la palabra de Dios, para ambos cónyuges va a ser vital, importante, congregar, servir, porque ¿qué pasa cuando me uno en yugo desigual con una persona que no tiene las mismas convicciones que yo? Uno de los dos va a terminar cediendo, y casi siempre es el cristiano que termina cediendo, ¿no? Entonces, la Biblia lo dice de otra manera, Amos 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Tenemos que andar en el mismo sentir, en la misma convicción y en los mismos principios no negociables. ¿Qué principios tenemos? Bueno, te doy ejemplos. Los domingos siempre estaremos en la casa de Dios. No hay ninguna razón o excusa para no estar en la casa de Dios, porque es el día del Señor. Pase lo que pase,
Si pasa algo externo, un tema que tengo que hacer, bueno, lo puedo postergar para después del servicio, pero jamás, en mi manera de pensar, en mi convicción, voy a decir, no, no puedo ir al servicio porque tengo que hacer tal cosa. No, para mí eso no es una convicción, es una cosa no negociable. Otra convicción no negociable es, no sé, voy a servir al Señor en todas las oportunidades que tenga. Hay personas que dicen, bueno, yo sirvo si tengo tiempo libre, si no me siento mal, si estoy sano, si tengo dinero, o no sé, si me invitan a predicar a una iglesia grande, pues si voy, si es chiquita ya no voy, si me ponen ofrenda voy, si no, no. Una vez me acuerdo que estábamos en la selva, nos habían invitado a un campamento para compartir, fuimos con un hermano, y habían invitado también a otro pastor. Bueno, en ese tiempo yo no estaba en el pastorado aún, pero invitaron a un pastor para que sea el expositor principal. El pastor organizador del evento me lo contó, ¿no? Me contó en confidencia esto y me mostró incluso el correo que le reenvió, que le respondió el pastor, el supuesto pastor invitado. Cuando este hombre le invitaron, un hombre conocido, que no voy a mencionar su nombre porque no creo que sea necesario, pero él respondió y le dijo, ok, estoy dispuesto a ir, pero estos son mis honorarios, como $500 de ofrenda, y por favor que me hospede en un hotel en la ciudad de 3 estrellas, y el último día quiero pasear, ¿no? Conocer la ciudad, qué tal, tal, tal. Y, y me acuerdo que cuando el pastor leyó esa carta, él le respondió, le dijo, estimado pastor, muchas gracias, ahí nomás, no se preocupe, porque aquí no tenemos paseos, ni tampoco tenemos $500. Tenemos hoteles, pero no son de 3 estrellas, sino son de 1.000.000 de estrellas, porque dormimos bajo el cielo estrellado de la selva, así que no hay hotel de 3 estrellas, hay hotel de 1.000.000 de estrellas, ¿no? Pero creo que eso no le va a convenir, así que gracias, ¿no? Al final no vino, obviamente, pero ahí te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sistema de creencias tenemos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Son convicciones bíblicas o son convicciones convenidas, ¿no? Estoy buscando mi conveniencia. Y hermanos, si estamos buscando nuestra conveniencia en el servicio, estamos equivocados. Ese es el mal camino, ese no es el camino. Jesús dijo claramente, el grano que no cae a tierra, el grano de trigo que no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Así que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Así de simple. Entonces, no hay un servicio, no puede haber un servicio al Señor en el cual yo diga, ya, a ver, ¿qué gano con esto? No, no. Ganarás experiencia, ganarás canas, ganarás dolores de hueso, ganarás por ahí tal vez un cansancio crónico, no sé, pero ganar en el sentido de que lo ve el mundo, no vas a ganar nada. Entonces, ¿cuáles son estas convicciones? ¿Cuáles son nuestros principios no negociables? Importante. Hermanos, ¿qué tenemos que preocuparnos en el ministerio, ¿no? Como comportamiento ético? Nuestro carácter, ¿no? En primer lugar, nuestro carácter. Somos fieles al Señor, estamos obedeciendo a la palabra de Dios, estamos procurando vivir en santidad, estamos tratando de limpiar nuestro camino para hacer lo que a Dios le agrada. Punto importante, carácter. Porque al final el carácter es lo que va a construir esa confianza en las personas, porque saben que tú eres una persona estable, que lo que dices lo haces, que no estás divagando, no estás oscilando, no, haces una cosa y eres así siempre. Nuestro trato con los demás, nuestro trato con los demás. Yo no puedo, pues, servir al Señor, esperar que Dios bendiga mi servicio y soy una persona irascible, soy una persona que no me sé relacionar con las demás personas, altanero, orgulloso, que no me gusta perdonar, o que tengo cosas ocultas en mi interior, ¿no? Pecados ahí que no estoy luchando con ellos, a mí que los abrazo y los escondo, ¿no? Cosas que nadie sabe, que las guardo. Eso no es ético, bíblicamente hablando, ¿no? Porque estoy haciendo una cosa, aparentando una cosa exteriormente, pero siendo otra en mi interior. Y no está bien. Nuestra mayordomía cristiana, ¿no? Igual. Y no me refiero solamente al dinero, es la mayordomía cristiana, como ustedes saben, se refiere a muchas cosas, se refiere a congregar, se refiere al diezmar, al ofrendar efectivamente, pero al congregar, a tomar la cena del Señor y a todas estas cosas que como creyentes hacemos. Entonces, ¿cómo yo puedo
Y ojo en esto, ¿cómo yo puedo servir a Dios? No estoy diezmando, bueno, a menos que esté en un momento difícil no tenga trabajo, ¿no? Pero si tengo un trabajo y tengo un ingreso, yo tengo que diezmar. ¿Cómo puedo servir al Señor? No estoy diezmando, no estoy tomando la cena del Señor, no estoy congregando regularmente. Y hay personas que sí, hay personas lamentablemente que fieles a su servicio, pero ni se aparecen por la iglesia, ni se aparecen en las capacitaciones, ni se aparecen en la oración. Entonces mi pregunta es, yo no entiendo esa mentalidad, no la entiendo porque yo quiero sentarme a recibir para poder dar. A mí me gustan los días miércoles porque no hago nada. Porque yo me siento a escuchar a mis hermanos predicar y me alimento de la palabra. Y me gusta porque a veces uno está sentado, está ahí y predicas, pero también quieres que te prediquen a ti. Entonces yo me siento a escuchar porque necesito también recibir la palabra de Dios. Yo necesito también orar junto con mis hermanos. Yo necesito también tomar la cena del Señor como cualquier otro creyente. Entonces, si yo no estoy teniendo esa vivencia, entonces, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo servir al Señor? No es ético. No es ético. Mi matrimonio, igualmente, ¿no? ¿Cómo puedo servir al Señor si mi matrimonio no está andando bien? Si no estoy, caramba, guiando mi matrimonio como Dios manda. ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a pararme a predicar? ¿Cómo voy a pararme a servir al Señor? ¿O cómo voy a parar a enseñar otros matrimonios? Si mi propio matrimonio está en ruinas. ¿Cómo? No tiene sentido. Es una apariencia nada más. No es ético. Es inmoral, no es ético. Entonces yo necesito pasar tiempo y sanar mi matrimonio para yo recién poder enseñar a otros matrimonios, hablar de matrimonio. Yo no puedo hablar solamente, porque el creyente no solamente habla, el creyente comparte, enseña, predica con su propia vida sobre la base de lo que ha aprendido, de lo que el Señor le está mostrando, sobre su propio cambio y transformación. La crianza de mis hijos, igual. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo pensar en un ministerio? ¿Cómo puedo servir al Señor si mis propios hijos, pues, yo no los estoy criando, ¿no? No los estoy enseñando la palabra, no estoy disciplinándolos, no estoy corrigiéndolos, no estoy encaminándolos? Hermanos, ustedes mismos saben, yo tengo hijas pequeñas, como muchos de los que estamos acá tenemos hijos pequeños, y no es algo sencillo. No es algo sencillo. A veces los hijos pueden sacarnos canas verdes. Los amamos, los queremos, son lo más bonito de nuestra vida, pero muchas veces es difícil y hay que poner mano dura. Y a veces yo no quisiera disciplinar a mis hijas, pero tengo que disciplinarlas, porque no puedo permitir que mis hijas tengan un comportamiento que no solamente me va a descalificar a mí, sino que va a ser dañino para ellas mismas. ¿Cómo pues voy a poder pastorear una iglesia si ni siquiera puedo criar a mis hijas? Si no les puedo poner orden, si no les puedo enseñar, no sería ético. No sería ético. Conozco muchos casos, tristes casos, hermanos, de iglesias, de pastores, que han visto dañado su ministerio porque sus hijos al final nunca los criaron bien, no les pusieron disciplina, no les pusieron orden y crecieron así como quisieron, ¿no? Y al final pues terminaron cayendo en pecados, avergonzando a sus padres. Y eso tal vez uno no lo ve en el momento, ¿no? Porque son chiquitos y una vez lo ve hacer sus malcriadeces y dice, que son niños, ¿no? Pero eso va creciendo, hermanos. Y si no refrenamos esa maldad del corazón del niño, porque es así, es el pecado del corazón del hombre desde niño, eso a futuro, hermanos, es incontrolable ya. Entonces, cuidado, mucho cuidado con eso. Y también, por supuesto, nuestras decisiones a corto, mediano y largo plazo. Las decisiones que tomamos también nos dicen mucho de lo que nosotros tenemos como convicciones. En algún momento he conversado con algunos hermanos, me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy muy necesitado, me han ofrecido un trabajo, pero no lo he aceptado. ¿Por qué? Porque implicaba ir a trabajar domingo. Y yo decía entre mí, gloria a Dios, porque eso me dice que esa persona tiene una convicción clara. Yo no le voy a fallar a Dios. Ese es justamente lo que estamos hablando.
claro, si no tuviera una convicción clara, diría, trabajo, me conviene, ¿no? Ya no importa si voy a la iglesia o no, ya el Señor entiende, ¿no? Pero eso me dice a mí que esa persona no tiene ningún tipo de convicción. Entonces, de eso estamos hablando, decisiones a corto, mediano, largo plazo. Las decisiones que tomamos van evidenciando, hermanos, lo que hay en nuestro corazón y el rumbo hacia dónde están dirigiéndose nuestras vidas. Siempre hacemos dilemas, siempre tenemos ese dilema ético. Sí, porque muchas veces nos preguntamos, ¿será bueno tomar esa decisión? ¿No será bueno tomarla? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? Ese es un dilema ético. ¿Cómo resolvemos ese dilema ético? En primer lugar, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero saber, recuerda lo que te dije al inicio, el problema no solamente se trata de discernir lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo mejor. Entonces, si yo tengo un dilema ético en mi vida, yo no sé si este trabajo es correcto o incorrecto, yo no sé si esta decisión que voy a tomar es correcta o incorrecta, yo no sé si el norte que estoy tomando para mi vida es correcto o incorrecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a la palabra de Dios. Busco el consejo de la Biblia, busco el consejo de las Escrituras, busco la palabra de Dios, oro al Señor para que el Espíritu Santo me guíe, para que el Espíritu de Dios me oriente, me dé sabiduría. Desarrollo una mente bíblica, un carácter cristiano, y pido por sabiduría. Y si no la tengo, pídela, dice Santiago. Puedo preguntar a otras personas también que considero que tienen sabiduría, y puedo pedir consejo. Entonces vamos desarrollando la práctica de discernir lo bueno de lo malo y lo bueno de lo mejor. Porque a veces en la vida, usted y yo vamos a tener que tomar decisiones que no son pecaminosas en sí mismas, pero una es mejor que la otra. ¿Cómo sabemos eso? Cuando vamos desarrollando esto que les acabo de mencionar. Conocimiento de la palabra, la guía del Espíritu de Dios a través de la oración, una mente bíblica que está siendo renovada constantemente, un carácter cristiano y la sabiduría que le pedimos a Dios, como dice su palabra, pero que también podemos recibir de otras personas, consejeros, nuestros pastores, líderes, que nos pueden aconsejar en qué es lo mejor, qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Sigamos. Hay peligros que enfrentamos, hermanos, referidos a la ética cristiana. La ética situacional, por ejemplo. ¿Qué es la ética situacional? Lo que justamente les decía, ¿no? Actuamos según las circunstancias, no según convicciones bíblicas, sino según las circunstancias. Ya, eso está mal. Eso está mal. Porque usted y yo tenemos que actuar no según las circunstancias, sino según lo que dice la palabra de Dios, los principios absolutos de las Escrituras. La ética situacional nos lleva a ser camaleones, que van cambiando según la situación, ¿no? El pulpo es un animal que tiene la habilidad, ¿no?, en las células de su piel, de adaptarse no solamente en color, sino en textura incluso, al ambiente en donde se encuentra. Así que si usted a uno de esos animalitos lo coloca en un ambiente lleno de rocas marrones, entonces este animal va a transformar su piel a la textura y al color de las rocas donde se encuentra, de tal manera que pase desapercibido. Si usted lo coloca en un lugar más arenoso, entonces su piel va a tomar la textura y el color del lugar en el que se encuentre. Se mimetiza, perdón, con el ambiente en el que se encuentra. Ya, el creyente no puede ser así. Nosotros no podemos mimetizarnos, ¿no?, al ambiente donde nos encontramos. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces no está bien para los creyentes mimetizarnos y transformarnos, y cuando todo el mundo dice el aborto es correcto, entonces decimos sí, el aborto es correcto, pero en la iglesia decimos no, no es correcto, entonces decimos sí, es verdad, no es correcto, pero cuando salimos al mundo y nos preguntan ¿el aborto es correcto? ¿Tú qué dices? No, yo digo lo que tú dices, ¿no? Y cambiamos, y vamos mimetizándonos, para no meternos en problemas, cedemos a la presión del grupo, de las personas, y cambiamos. Ya, eso es ética situacional.
y eso es algo que no debiéramos practicar. El peligro de una cosmovisión mundana, el peligro de tener un sistema de pensamientos mundano, ¿no? Propio de una persona que no está leyendo la palabra de Dios, que no está orando, que no está lavando su mente constantemente, sino que está más bien contaminándola constantemente y que tiene una cosmovisión mundana, pecaminosa, no bíblica, para lo cual esa persona, Dios, no es importante. El servicio no es importante, la adoración no es importante. Yo no entiendo, la verdad, cómo pueden haber creyentes que puedan pasar meses sin ir a la iglesia, meses sin tomar la cena del Señor, o sin orar, o sin leer la Biblia, cosas así, ¿no? ¿Cómo pudiera vivir una persona así? Pero hay, tristemente hay personas así. Si serán creyentes o no, bueno, esa es otra discusión ya. No vamos a entrar en eso. Pero lamentablemente mucho del pueblo cristiano tiene una cosmovisión mundana, ¿no? Y vive según esa cosmovisión. Una de las consecuencias de los subproductos de una cosmovisión mundana es una mente envanecida, ¿no? Cuando no solamente, mira, no solamente no oramos, no solamente no leemos la Biblia, no solamente no congregamos, no solamente no servimos a Dios, sino que por el contrario, pasamos demasiado tiempo en la televisión, demasiado tiempo en las cosas malas del internet, demasiado tiempo en vanidades, en vanidad, en tonterías, ¿no? Y tenemos la mente envanecida, es decir, una mente superficial, una mente que ha perdido completamente la habilidad de discernir lo bueno de lo malo. Y que ya simplemente se ríe de cualquier estupidez, de cualquier tontería, que está ahí pendiente de los chismes de la farándula, de quién se casó, a quién le anularon el matrimonio, que esto, que el otro. Si usted me entiende, entonces ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? El que tenga oídos, oiga. Está pendiente del fútbol, está pendiente del campeonato, más que de la Biblia, de una y de otra cosa. Al final no estoy diciendo que uno no tenga algún tipo de entretenimiento, que no pueda saber algunas cosas, ¿no? Pero estar tu mente metida en eso y en nada más, ¿no? Como estos muchachos que paran todo el santo día en las cabinas de internet, en las cabinas de videojuegos, y su mente es eso nada más. Es una mente completamente envanecida, ¿no? Creyentes que al final saben más de novelas que de la Biblia, o saben más de la farándula, de los chismes, ¿no? De esos programas realities, esas cosas, antes de cosas que realmente son importantes. Una mente envanecida, una mente que ha perdido la capacidad de juzgar, o que se ha visto sumamente disminuida, su capacidad de discernir, su capacidad de juzgar, y por eso se toman decisiones que a todas luces son decisiones incorrectas, pero como no tenemos una como visión bíblica clara, simplemente lo hacemos, ¿no? Y no nos importa mucho al final si lo hacemos o no, las consecuencias, porque ni siquiera estamos pensando en consecuencias, ¿no? Simplemente actuamos nada más por actuar. Eso está mal. El peligro del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es simplemente vivir en función de lo que funciona, en función de lo que sirve. Es decir, si me da dinero, pues lo hago, así sea algo correcto, así sea algo bíblico o no, ¿no? Si me da dinero, aunque no sea correcto, aunque no me pregunto ni siquiera si es bíblico o no, simplemente me da dinero, así que lo hago, ¿no? No está bien, no es correcto, ¿no? El pragmatismo es eso, es simplemente, ¿funciona? Hazlo. Ni siquiera te preguntas si está bien o si está mal, sino simplemente lo haces nada más, ¿no? Y eso es vivir sin una convicción clara. O en todo caso, nuestra única convicción es nuestra conveniencia personal, ¿no? Y no debe ser así. Una de las cosas que el creyente tiene que entender es que la iglesia del Señor no se puede mover en una cosmovisión pragmática. Yo no voy al servicio, por ejemplo, al culto de la iglesia, yo no voy a sentirme bien, yo no voy a ser atendido, yo no voy a sentirme relajado, porque no es un spa, hermanos. Es un culto de adoración a Dios. Cometemos un error cuando centramos las actividades de la iglesia en torno al ser humano. No está en torno al ser humano, está en torno a Dios.
Y cuando queremos acondicionar todas las cosas para que nosotros nos sintamos cómodos, entonces estamos cometiendo un error, porque estamos cayendo en el humanismo como un sistema de pensamiento, poniéndonos a nosotros como centro de las cosas, cuando no somos nosotros, es Dios. Entonces, muchos hermanos me dicen, ¿es cansado servir a Dios? Sí, es cansado. Pero yo no sirvo a Dios para sentirme bien, ni cómodo. Yo sirvo a Dios para darle la gloria a Dios. No estoy pensando en mi cansancio, no estoy pensando en mi conveniencia, no estoy pensando en cuánto voy a ganar, a cuánto voy a perder yo, porque yo no soy el centro de esto. El centro de este asunto es el Señor. Entonces, cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, hermanos, comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir. Recuerda, Darrell Miller decía, las ideas tienen consecuencias. Lo que yo pienso es lo que al final lo voy a terminar siendo. Es la manera como yo voy a vivir. Las consecuencias que voy a experimentar. Y el peligro de la religiosidad y el libertinaje, ¿no? Estos dos grandes extremos entre los cuales a veces oscila la iglesia cristiana, ¿no? La religiosidad como el sobreénfasis en las leyes, en las normas, en las tradiciones, pensando que por cumplirlas somos más agradables delante de Dios, que no es así, no es cierto. O el otro extremo, el libertinaje, el de decir, bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere igual, así que no interesa si no sirvo, no interesa si no congrego, no importa si no tomo la cena del Señor, porque igual el Señor me ama, Él me entiende, Él me comprende, que soy pecador, y al final vivo entonces en un abuso de la gracia, abuso de la gracia. Ambos sistemas de pensamiento también son equivocados. Y tenemos que batallar contra estos. Y hay muchos más, hermanos, pero he puesto de repente los más importantes, aquellos con los que usted y yo batallamos más a menudo, ¿verdad? Entonces, haremos un buen ejercicio humano propio cuando nos examinamos a nosotros mismos y comenzamos a pensar, ¿cuál es mi cosmovisión? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Qué es lo que yo considero como importante en la vida? ¿Qué cosas son aquellas cosas no negociables que yo y mi familia hemos decidido que son la norma por la cual vamos a vivir? Si las tengo, pues gloria a Dios. Refuércelas, reafirme su compromiso de obedecerlas y siga adelante. ¿No las tiene claro? Busque ayuda, ora al Señor, busque la palabra, busque consejo y construya un sistema de convicciones y de pensamientos claros, que va a ser la norma que va a guiar a su propia vida, a su familia, a sus hijos, de aquí en adelante. Pues hermano, la ética, vuelvo a repetir, no solamente es un asunto para debatir, para escribir, no es un asunto teórico, es un asunto eminentemente práctico. Eminentemente práctico. Somos seres éticos porque somos personas con carácter, con capacidad de decidir, somos agentes morales que tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo decisiones éticas sobre qué es lo correcto o lo incorrecto. Si hacemos lo correcto, eso va a construir un testimonio. Y ese testimonio al final va a darle la gloria a Dios y va a ser de bendición para nosotros. No hacerlo nos acarrea problemas. Termino con esto. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 15, Pablo dice lo siguiente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por darlos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y nosotros y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esta carta
que trata, o por lo menos esta sección, que trata de un problema específico en la ciudad de Tesalónica, es respondido por Pablo dándonos principios que nosotros podemos aplicar a muchos otros aspectos de la vida, no solamente al caso de una persona que, llamándose cristiano, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque Pablo habla muchas veces de esa palabra, andar desordenadamente, ¿verdad? Andar desordenadamente. Y eso es el principio importante. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, y no voy a tomar demasiado tiempo porque podríamos predicar de esto, hacer toda una predica entera de esto, pero a veces los creyentes podemos vivir de una manera desordenada, no viviendo conforme a los principios que nos manda la palabra del Señor, sino a nuestros propios principios, a los que hemos aprendido del mundo, al mal ejemplo que a veces vemos en el mundo. A estas personas, dice Pablo, a estos hermanos que no han establecido un sistema de principios sólido, bíblico en sus vidas, hay que amonestarles, hay que enseñarles, hay que confrontarles de alguna manera. Y si persisten en esa actitud, entonces tenemos que apartarnos de esa persona. Pero, ¿cuál es el balance? Pablo le dice, apártate de esa persona porque no quiere ordenar su vida, pero no le desprecies, o sea, no le trates como un incrédulo, no le trates como un enemigo, sino como un hermano, con el cual ya no puedes compartir el mismo camino. Entonces, estamos diciendo, hermano, yo te amo porque eres mi hermano en el Señor, pero tú no quieres vivir una vida ordenada. No quieres obedecer al Señor. No quieres ordenar tu vida para hacer un buen testimonio del Evangelio. Yo no puedo caminar contigo. Lo siento. No puedo. Siempre estaré aquí. Mis brazos estarán abiertos para recibirte. Estaré orando por ti, pero no puedo caminar contigo. No puedo. Pablo dice, nosotros les dimos el ejemplo, cómo se hacen las cosas, cómo se vive, a pesar de que Pablo tenía el derecho de ser sostenido por ser un ministro del Señor, él no usó de ese derecho. Él no lo usó para darle ejemplo a los hermanos, ¿sí? Para que nadie diga, ah, pues Pablo, tú vives tranquilo porque tú tienes tu sueldo fijo, ¿no? No, Pablo le dijo, no, yo trabajo y como del sudor de mi frente. Y aún así sirvo a Dios. Y aún así me esfuerzo. Te doy ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y si aún así, con el mandato de la palabra, con el ejemplo de mi propia vida, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, no quieres ponerte en orden, yo no puedo caminar contigo. No solamente podemos aplicarlo esto a una persona que no quiere trabajar, lo podemos aplicar a cualquier creyente que ande de una manera desordenada en cualquier área de su vida, en las finanzas, no ordena sus finanzas, no toma decisiones para poner sus finanzas en orden, tal vez el tema matrimonial, no pone en orden sus problemas matrimoniales, constantemente está en pleito, pelea, y no pone en orden, o no pone orden en la crianza de sus hijos, no es capaz de disciplinarles, no es capaz de frenar su maldad, frenar el pecado natural que hay en los niños, sino que les deja simplemente que hagan, no asume la responsabilidad que como padres tenemos, porque la responsabilidad no es de la iglesia, no es de las maestras de escuela bíblica, por si acaso, ni de ningún hermano. La responsabilidad de mis hijas es mía y de mi esposa, de nadie más. O no vive de una manera ordenada en su servicio, sirve cuando quiere, cuando no quiere, no sirve, o en su mayordomía cristiana, ¿no? Congrega cuando quiere y no congrega, no, porque y siempre tiene una excusa, no es que se presentó esto, que se presentó el otro, que dio a luz mi abuelita, que mi gato dio a luz otra vez, X y X y X, Y y Z excusas. No tengo una vida ordenada de diezmar, de ser generoso al Señor. Entonces hay muchas áreas en las cuales esto se puede aplicar. Hermanos, el comportamiento nuestro es importante. No queremos ser una iglesia que solamente hace cosas, que solamente hace cosas para la foto, ¿no? Que vemos hay gente haciendo muchas cosas para la foto. No, queremos ser coherentes, queremos ser fieles servidores del Señor, sí, pero fieles servidores del Señor que a su vez no solo están sirviendo fielmente al Señor,
están trabajando en su hogar, están siendo buenos padres, están siendo buenas madres, están siendo buenos hijos, están siendo buenos esposos, están llevando en orden su hogar, están llevando en orden sus finanzas, están llevando en orden la crianza de sus hijos, y si hay algo, alguna necesidad, algún asunto que no podemos resolver, se pide ayuda. Para eso estamos los ancianos, para ayudar, para orar, para aconsejar, pero esconder las cosas, guardar las cosas, no, es algo que no debemos hacer, no debemos hacer. Entonces, queridos hermanos, esto es un poco lo que queríamos compartir con respecto al comportamiento ético de un servidor del Señor en el ministerio, porque recuerde, la confianza y el carácter toma muchos años en construirse, toma tiempo, buenas decisiones construirse, pero una mala decisión, solo una, puede tirar abajo años, años de un servicio fiel, de un servicio abnegado. Puede traer abajo todo. No queremos caer en ese error, no queremos ser de dolor, de vergüenza, de daño para el Señor, para su iglesia, sino todo lo contrario. Queremos terminar la buena milicia, queremos ser fieles, queremos ordenar nuestras vidas delante del Señor. Recuerda, vivimos en la presencia de Dios. Vivimos para un solo espectador, Dios. Él es quien está haciendo constantemente juicio de valor de lo que hacemos. Él es quien aprueba o desaprueba nuestros corazones y el que va a respaldar nuestro ministerio o no. Entonces, lo que somos, hermanos, va a terminar siempre influenciando lo que hacemos. Si queremos ser fieles siervos del Señor, que el Señor nos bendiga, que el Señor respalde nuestro ministerio, tenemos que ser fieles hijos de Dios en lo privado, en nuestras familias y en nuestra vida personal. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.